A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de presentarles mi saludo nuevamente. Hay dos temas fundamentales para el día de hoy. Hoy, 5 de marzo, hay dos temas fundamentales que tienen que ver con las noticias de primera plana. El expresidente Correa ha reiterado su ineficiencia, su irresponsabilidad o su zapada. En cualquier término o de estos adjetivos encaja perfectamente lo que lo hemos escuchado nuevamente. Cuando se dio el escándalo del señor Carrión, el escándalo más conocido como los comecheques, luego de haberlo visitado en la cárcel, dijo que los han traicionado, que no conocía el detalle de las denuncias, etcétera, etcétera, de las obras, etcétera. Luego, cuando el país conoció, allá en el año 2009, los contratos del hermano, dijo una frase que no la voy a olvidar nunca, porque claro, nos respondió a quienes habíamos iniciado esta investigación y a quienes habríamos descubierto la orgía societaria y la reforma a la ley de contratación pública por parte de Montecristi por orden de Correa, para que pueda contratar, por supuesto. ¿Por qué digo para que pueda contratar? Porque si persistía en la norma legal aquel requisito indispensable de informes previos de la Contraloría y de la Procuraduría, por dos circunstancias no podía contratar. Uno, el informe de la Contraloría habría determinado que estaban contratando a dedo con una compañía fallida, declarada como incumplida, con una compañía que de toda la infraestructura había quedado, creo que la oruga de un tractor. Porque además la Contraloría habría impedido que se contrate con esa compañía. Y sí, la ley de contratación pública mantenía viva la norma que obligaba a la Procuraduría a hablar de la legalidad. El hermano no podía comprar porque a su vez el hermano era quien había adquirido vía una serie de trámites en el exterior a través de una compañía panameña, Overseas, aconsejada, según lo decía el señor Fabricio Correa, por el estudio de Morgan y Morgan. Es decir, una offshore en Panamá compró Cosurca y le dieron los contratos. Dijo, yo no he sabido que tengo un hermano como Bill Gates. Dijo otra cosa, de esas que acostumbraba. Si me prueban que mi hermano ha contratado $1 y yo renuncio. Nunca renunció. Luego fingieron los hermanos en la típica actitud de par de caínes, enfrentarse. Uno hablaba los sábados y otro ponía la agenda el lunes. Por Dios, algunos medios cayeron en eso y hasta lo anunciaban como candidato a la presidencia de la República, sucesor del hermano, al señor Fabricio Correa. En esos disparates hemos caído de repente y cada quien, pongámonos un punto en la I y en la J, recordándonos la responsabilidad que tenemos. Luego vino el tema del primo, pues al primo le hicieron un homenaje en un hotel, él estuvo ahí circunspecto, dándole palmaditas a su primo querido. Y cuando se fue a Miami y le descubrieron todo lo que había hecho Delgado, dijo, yo no sabía. Bueno, pues ya vamos con 3 no sabía. Y así en varias oportunidades. ¿Quién es? ¿Cómo es que se llama este señor de la refinería de Esmeraldas? ¿Cómo es el nombre? Preguntaba. Declarado hecho el loco, como dicen fundamentalmente los niños, suelen decir.
hecho el loco, decía, ¿quién es este tal Bravo? Después dijo que no sabía. Luego que dijo que no sabía de Capaya, dijo que el tema de Alexei Mosquera era un tema entre privados y que además le habían dado $1 millón al ministro de energía, de electricidad, los señores de Odebrecht, por un tema privado y que estaba bien que cobre y que además cobró cuando ya no era ministro. Sí, pues, pero le dieron cuando era ministro, pero tampoco sabía. Es decir, nunca supo nada. Él estaba en la farándula, él estaba en la tarima y no sabía nada de nada. Dicho por él, ocurre que el Contralor General del Estado, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, le envía una comunicación al fiscal y le dice, señor fiscal, no solo están Pastor, Calvo Piña, Glass, no, también en este tema está el señor Correa. Así que le pido que dentro de la investigación que está haciendo luego de la determinación de indicios de responsabilidad penal por la institución a mi cargo, me refiero al Contralor, incluya al señor Correa por estos documentos que me he permitido adjuntarle. Yo escuché por ahí un disparate a alguien que decía, y a propósito decía que no sabe si está con 5 o con 6 años de prisión el señor Glass. Le recuerdo a quien decía eso, de que está con 6 años de prisión porque si habrían sido 5 no estaría en la cárcel. No se declaren los locos algunas personas en un tema tan serio. Por ahí he escuchado decir que la Contraloría le está haciendo el juego a Correa. No, es el criterio, y que le está haciendo el juego a Correa porque lo está investigando por un caso menor. A ver, y cómo es posible que vayan donde Correa al último, que hay que ir de arriba hacia abajo. Lean pues la serie de los mafiosos. Los mafiosos hacen una especie de círculos de seguridad. Ellos se quedan para el último porque hacen una serie de trampas para que vayan cayendo hasta llegar donde ellos. Entonces, es obvio que se ha de suponer que para llegar donde Correa hay que ir destrabando todos los anillos de seguridad de la mafia ha hecho esta organización que se hizo tal para delinquir. No hay duda. Hoy ha dicho el señor Correa que lo persiguen, que no conoce nada del caso Zingue. A ver, si no conoce, si lo ignora, acudamos a esa sabiduría popular de los viejos, de nuestros mayores. Quien ignorantemente peca, ignorantemente se condena. No hay tal, no se puede decir. La ley protege a la sociedad para que ningún bandido diga no sabía. O un bandido de alto rango, o en su defecto, un bandido de una infracción menor. Me pongo un ejemplo. ¿Qué tal que viene un conductor que dice que no es de la ciudad de Lojan, no es de Quito, no es de Guayaquil, y ocurre que comete una infracción pasándose un semáforo en luz roja? ¿Qué es lo que ocurre? Tiene que ser inmediatamente citado para que se dé el proceso de sancionarlo por esa contravención, para que le pongan multa, para que le rebajen los puntos en su licencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal que este ciudadano va y le dice al juez, señor juez, yo no me habría pasado el semáforo en luz roja porque no sabía que eso era una infracción? No, pues, por ignorante. La ignorancia de la ley no excusa a nadie. Entonces el señor Correa nos dice que no conoce el caso Zingue. Debería invitarnos, pues. ¿Qué nos daría para que me invite a su programa que tiene en Rusia para indicarle dónde queda el Ecuador, pues? Porque no conoce nada del Ecuador. Pero además para decirle todas las maravillas que hizo y para anticiparle que ya mismo le llega la boleta, porque no se salva. Estoy absolutamente convencido que no se salva. Y cuando por el caso Zingue la Contraloría tendrá, estoy seguro pues, la Fiscalía tendrá que investigar, tendrá que pedirle una versión.
que venga para que dé la versión. Si se logra instruir, que creo que ha pasado mucho tiempo como para que se instruya este caso, cuando se instruya tendrán que vincularlo. No hay otro camino, no hay otro camino. Pero es que es insostenible, inaceptable, resulta altamente nocivo, casi es un problema de salud pública. Porque cuando escuchamos a este señor o cuando leemos esas barrabasadas de sus twitters, decir que no sabía, que no conocía que existe. Sí, seguramente nos conocen los ministros que fueron parte también, en este caso como en todo el negocio petrolero, que no sabía, resulta, digo, algo así como nocivo para la sociedad. Hay gente, hay ciudadanos que nos ponemos molestos, casi al extremo de explotar, escuchando semejante sinvergüencería y cinismo. Hay otro tema que quisiera tratar con ustedes para reflexión de cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas, porque finalmente este es una especie de intento de conversatorio. Yo tengo mi opinión, por supuesto, y la opinión de ustedes es la que sirve, la opinión de la sociedad es la que sirve. La famosa grabación en la que interviene el señor Pollitt y el señor Serrano, a estas alturas lo tiene al señor Serrano en verdaderos problemas. Hablemos de dos. Está citado a la fiscalía, convocado por la señora Tania Moreno. Está citado a la fiscalía, el fiscal general del Estado. Tendrá que, esperemos para ver cuál es el propósito de la citación que se le ha hecho. Tiene que ver con la grabación, con el audio que está en manos de todos ustedes. Pero el fiscal Vaca es citado por el señor Pollitt y el señor Serrano bajo las siguientes consideraciones. Le preguntan, o mejor dicho, hablan de él en el sentido, el señor Serrano, de que no cumple compromisos. ¿Será ese el motivo de la citación? ¿Tendrá que decirle al Ecuador, a la ciudadanía y a la sociedad, hicieron compromisos? ¿Qué tipo de compromisos? ¿Qué implicaban esos compromisos? Seguramente la fiscal le va a preguntar, señor doctor Vaca, ¿cómo consiguió usted esa grabación? Macanuda pregunta, porque si lo cita el fiscal y no le pregunta eso, ¿para qué lo cita? ¿Cómo consiguió la grabación? ¿Recuerdan ustedes, amigas y amigos, que el señor Correa en su momento, cuando se decía que luego de las filmaciones y de las grabaciones que había hecho el señor Quinto Pazmiño del Hotel República, cuando se encontraba el señor Ceballos con el señor Patillo y el señor Patiño con los señores representantes de los aseguradores de los tenedores de bonos 2030? ¿Alguien puede decir tantas cosas en una sola expresión? No, es que es parte de todas las obras de la pandilla, pues. Es que han sido prolijos y además han generado muchas cosas. Parecería que no se va a avanzar. Es que no es cuestión de un periodo, ni de dos, ni de tres. No. Al señor Pinochet lo llegaron a sentenciar finalmente y lo capturaron por orden de los lores, si no estoy mal, a los 30 años. Así que paciencia, que a todo pavo le llega su Navidad. Pero como vuelvo y repito, le tendrán que decir, pues, señor fiscal o doctor Vaca o como le llame, ¿cómo consiguió? Y él ya se ha anticipado en decir que eso se encontraba en una red social. Entonces es muy sencillo. A ver, en la red social, por ejemplo, Colambo, @Colambo, si es que es una cuenta de Twitter, @Colambo. Ya, pues busquemos la red social @Colambo. Esa red social fue construida a través de un teléfono, a través de la red, a través de una computadora, etcétera.
Y eso es muy sencillo, llegar a dar con la persona, o mejor dicho, con el aparato y la persona que hizo esa red social. Esa red social debe tener seguidores, debe tener un perfil de su titular, etc. Así que ese es un tema en lo que tiene que ver con el fiscal. El señor Serrano también tiene un llamado a la fiscalía para esta semana. Pero hoy, estamos lunes 5 de marzo, hoy a las 6 de la tarde el señor Serrano tendrá que acudir a la Comisión de Ética y de Disciplina de su partido, de Alianza País, o de su movimiento, o como lo llamen, porque a la postre es lo mismo en esta temporalidad. Todos son lo mismo en esta temporalidad de la cual estamos tratando de desandar. Y claro, el Comité de Ética y la organización ha encontrado, desde el punto de vista de la inspiración disciplinaria, preguntarle, pues, ¿cómo es eso de su conversación con el señor Poli en el mes de noviembre? Falso, no es en noviembre. Tanto Carlos Poli cuanto el señor Serrano ha dicho que en noviembre hablaron. No es verdad, porque tratan un tema que se resolvió del señor Capaya del 15 de febrero. ¿O es que en noviembre ya sabían? No, pues, se entiende que esta conversación fue reciente. Por lo menos, y con seguridad, luego del 15 de febrero. Con seguridad. Porque caso contrario, ¿cómo podían haber hablado un tema del 15 de febrero? ¿Sí o no? Es como si mañana llueve en Quito. Yo no puedo hablar la semana pasada de que va a llover en Quito, aún teniendo la asistencia meteorológica de una institución que se encarga de eso. Pero este es un tema jurídico. Entonces, el señor Serrano tendrá que decirle a la gente de Alianza País. Primera pregunta que seguramente le hacen. Diga usted, ¿qué compromiso es el que no ha cumplido el señor Vaca? Segunda pregunta. Diga usted, ¿de qué forma querían sustituir al presidente de la República? Porque usted habla de que el señor Vaca también quiere ser presidente de la República. Si dice él es uno de los que quieren ser presidente de la República, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes? De unos 2 o 3 nombres. Tercero, ¿y de qué forma se iban a deshacer del presidente Moreno? Cuidado, y se trata de un asunto que va más allá de la cotidianidad y estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad del Estado. Tercera pregunta, pues, elemental para esta noche, para esta tarde y noche del 5 de marzo. Elemental pregunta. Usted dice que va a la Fiscalía a presentar un informe de la Contraloría General del Estado original. Así lo dijo, ¿recuerdan, televidentes? Original. Llevo los originales, dijo. Llevo los originales. A ver, los originales. ¿Y los originales no reposan en los archivos de la Contraloría General del Estado? ¿O en los archivos de la Fiscalía, como dicen que lo presentaron? No puede ser, pues, los originales. Primero, que es un asunto que tiene que ver con gastos especiales, o mejor dicho, llamado de otra manera, para no enredarnos, como en cualquier parte del mundo, gastos reservados, que tienen que ver con temas de seguridad, que tienen una ley específica, que el Contralor incluso debe incinerarlos por obvias razones, pues. Si por la seguridad del Estado se necesita comprar una información respecto de un narcotraficante que está metiendo droga o que está convirtiendo al país en un correo de eso, y le dan esa información, es obvio, pues, que si consiguió esa información y tuvo un costo, no puede estar, pues, desprotegido y a merced de las personas, entre comillas, perjudicadas por su información, pues, y hay que hacer desaparecer, pues, eso. Pero obvio, o un tema, por ejemplo, en estas temporalidades de fronteras abiertas, de seguridad que tiene que ver con guerrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es la otra pregunta, pues. Usted tenía eso, ¿cómo lo consiguió?
¿Cómo lo consiguió? Ah, es que no son originales, son oficiales y están certificados. ¿Quién certificó? Pero además, pues una cosa de fondo, contundente, no admite ningún tipo de interpretaciones. Los gastos especiales, de acuerdo a la ley, la única persona que los juzga es el Contralor General del Estado y en persona. No es delegable esa función, no es delegable. Solo quien está ejerciendo la Contraloría. Por último, puede ser un subcontralor, etcétera, pero en ejercicio de la Contraloría, en ejercicio de la función. No es que un funcionario de segunda, tercera o quinta puede hacer ese tipo de juzgamientos. Así que esa es otra pregunta. Y bueno, solo tomemos en cuenta lo que podría ocurrir. La semana anterior, el día que se nombraba a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, el legislador César Ron mocionó al inicio de la sesión que cierto es, pues, que es muy grave lo que ha cometido ese audio, que es muy grave lo que ha ocurrido con la participación del presidente de la Asamblea, con el fiscal, los resultados, etcétera, etcétera, y pidió César Ron que sean llamados a la Asamblea, de acuerdo al procedimiento parlamentario, para que informen. Y que luego la Asamblea tendrá que tomar una decisión. Pero no faltó una veleta que dijo, no, yo voy a pedir aquí a la sala de que le pidamos la renuncia al señor Serrano por las infracciones muy graves y por el audio. A ver, vamos por partes. La renuncia es un acto voluntario que dice, sí, o esa moción no me gusta, matatiro, tirulá. Por desgracia, de la propuesta puede salir una ridiculez. Entonces, no, aquí hay que actuar de acuerdo al procedimiento parlamentario previamente establecido. Y creo que fue adecuado el pedir que tanto el fiscal cuanto el presidente de la Asamblea acudan a la Asamblea. Y creo que a estas horas están resolviendo eso. Solo quiero hacerles notar un asunto. Si Alianza País sanciona al señor Serrano, le está facilitando a la Asamblea. Y yo creo que a estas alturas, lunes 5 de marzo a las 12 horas con 55 minutos, a estas alturas se me viene a la mente pensar que la situación del señor Serrano está como en su momento ocurrió con el señor Jorge Glass, cuando el presidente de la República le dijo, Jorge Glass, todos los dedos apuntan a usted. Creo que estamos en las horas cruciales donde a lo mejor escuchamos algo parecido. Pepe, todos los dedos apuntan a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.